Buen día, queridos estudiantes de Sociales y Competencias Ciudadanas del grado décimo. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Y como parte de la continuidad académica, realizaré estas presentaciones desde los escenarios de la virtualidad. Y dando continuidad con el análisis histórico, con la línea temporal que hemos venido construyendo desde el Frente Nacional, quiero resaltar algunos puntos claves que conectan la década de los 70 con la década de los 80. En este caso, quiero retomar lo relativo al estado de sitio. El estado de sitio es una figura política jurídica que viene de la Constitución de 1886 en su artículo 121, que dice o reza la siguiente información: en los casos de guerra exterior o de conmoción interior, es decir, una alteración del Estado Nacional, podrá el presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la república o parte de ella. Mediante tal declaración quedará el presidente investido de facultades que le confieren las leyes y en su defecto de las que le da el derecho de gentes para defender el derecho de la nación o reprimir el alzamiento. El gobierno declarará restablecido el orden público luego de que haya cesado la perturbación o el peligro exterior. Básicamente, de una forma sintética, el estado de sitio le confería poderes especiales al presidente y no tener vigilancia por parte del Congreso, y en ese orden de ideas podría desplegar las fuerzas militares, reprimir con violencia y con radicalidad protestas o manifestaciones. Este es un ejemplo que les propongo de relación a cómo funcionó el estado de sitio. Es el periódico El Colombiano, dice: Colombia en estado de sitio, la actual agitación estudiantil obedece a un plan del comunismo, la manifestación estudiantil produjo la perturbación del orden público. Este estado de sitio fue utilizado con mucha contundencia desde el gobierno de Guillermo León Valencia, y vuelvo y repito que hay que entender el estado de sitio dentro del contexto de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo. El estado de sitio desaparece como figura constitucional con la Constitución de 1991 y se regula y se convierte en algo que se conoce como estado de excepción, es decir, algunos momentos donde el presidente puede tomar algunas decisiones importantes, pero estas decisiones ya entran a ser vigilados por la Corte Constitucional y por el mismo Congreso. No tiene tanta libertad ese estado de excepción como si lo tenía el estado de sitio bajo los gobiernos liderados por la Constitución de 1886. Hay que entender que bajo esta lógica del estado de sitio, y como lo voy a profundizar más adelante, sale exiliado García Márquez. Digamos que ese estado de sitio, acompañado también de la doctrina de seguridad nacional, que era una política del gobierno de Turbay, en donde se perseguían líderes sociales, García Márquez tiene que salir del país debido a que se consideraba como un actor dentro de, de, del movimiento comunista, por llamarlo de alguna forma. García Márquez, él sí reconoció históricamente sus cercanías al pensamiento socialista, hizo parte de una revista muy famosa en la década de los 70s y 80s que se llama la revista Alternativa, y por ejemplo este es un ejemplo de los artículos con los cuales García Márquez hacía sus análisis de coyuntura: literatura y revolución. En un artículo publicado en el periódico El Espectador titulado ¿Por qué García Márquez se fue a México?, pues da algunas ideas de por qué él se sintió perseguido y por cuál motivo le tocó radicarse en México. Entonces leo unos apartes de este artículo. Dice: exiliado por razones políticas, García Márquez se instaló en ese país de manera definitiva en el año de 1981. Admiró su literatura, que fue esencial para sus obras posteriores. Y acá señalo una parte fundamental. Dice: el segundo exilio vendría en los años 80 con algo más de escándalo, con algo más de ponzoña,
García Márquez viajaba entre México y Colombia por esos años, pero un enfrentamiento directo con el gobierno de entonces habría de frenar esa sucesión. En estos días el director de la revista El Malpensante, Mario Hursic, recordó cuánto sucedió en aquella época. En 1981, en las páginas editoriales del Tiempo, un desconocido que firmó con el seudónimo de Ayatollah acusó a García Márquez de tener nexos con el M-19 luego de apoyar un desembarco guerrillero en el sur de Colombia. Es el mismo cargo que los militares pretendían hacerme, el mismo que me dio la mayoría de mis informantes y del cual yo no había hablado hasta entonces en mis numerosas declaraciones de estos días, escribió en respuesta el 8 de abril de 1981 en El País de España. Es una acusación formal, ahora se sabe por qué me buscan, por qué tuve que irme y por qué tendré que seguir viviendo fuera de Colombia. ¿Quién sabe hasta cuándo? Contra mi voluntad. Por eso García Márquez se fue de Colombia, no porque odiara a sus ciudadanos, como muchos suelen decir hoy, ni tampoco porque fuera un pretencioso que rechazaba a su patria, como se escucha cada tanto, sino porque en pleno gobierno del Estatuto de Seguridad divulgado por el gobierno de Julio César Turbay Ayala, una acusación de esas equivalía a torturas y cárcel. Eso sucedió, por ejemplo, con la artista plástica Felisa Burstein, quien después de ser torturada e interrogada por militares, hubo de exiliarse en México y luego en París, donde murió mientras acompañaba en una cena a García Márquez. Burstein, como García Márquez, fue acusada por delitos que no tenían ningún soporte judicial ni probatorio. Un arma inservible que encontraron en su casa sirvió para abrirle un proceso. Burstein, como García Márquez, tuvo que pedir asilo en la Embajada de México. Sobre este caso, el escritor dijo en 1982: es alarmante, pero ya se sabe, en Colombia los militares guardan secretos que las autoridades civiles no conocen. Y este es un ejemplo de lo que sucedió bajo el del Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay Ayala en el contexto de la aplicación de la figura política de 1981 que estamos analizando, que es el estado de sitio. Por otro lado, es pertinente analizar la alta tasa de homicidios que se presenta durante la década de los 80. Y aquí tomo un fragmento de David Bushnell que habla precisamente sobre ese incremento en algunas ciudades de la violencia y cuáles son las causas de ese incremento de la violencia, igualmente las consecuencias, esto pensado en términos de análisis histórico. En 1986 el homicidio fue la principal causa de mortalidad, mientras en 1973 había ocupado el séptimo lugar. La tasa de homicidios se había incrementado por factores políticos y por el florecimiento del tráfico ilegal de drogas. Entonces son dos características de la década de los 80. Factores políticos que generan escenarios de violencia y generan también un incremento en la tasa de mortalidad, y por el otro lado, otro fenómeno clave de la década de los 80 que es el tráfico ilegal de drogas. Pero también había habido un aumento en casi todas las formas de actividad criminal. Esto, esta presentación, esta idea es una de las causas que genera es la incapacidad del Estado. Es un Estado incapaz, es un Estado que en la década de los 80 no tiene la capacidad para poder paliar esos problemas sociales. Y en este orden de ideas, esa incapacidad del Estado genera una consecuencia y es la proliferación de servicios de seguridad privados, también conocidos como eh, movimientos paramilitares, movimientos de autodefensas, ya sea rurales o urbanos, que pues generan también espacios de violencia, ya que no son controlados por el Estado. Entonces, aquí revisamos, por ejemplo, la tasa de homicidios de Colombia y Medellín en 1980 al 2007 y podemos ver un pico significativamente alto para los años de 1988 a 1994, una tasa significativa de muertos y sobre todo
se da en la ciudad de Medellín. En Medellín, vuelvo y repito, ligado con el fenómeno del narcotráfico. Década de los 80 también que marca el nacimiento del terrorismo urbano ligado a grupos de narcotraficantes. En ese contexto, por ejemplo, hay terrorismo urbano cuando asesinan a Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989. Entonces, todo esto son elementos que nos dan algunas pautas para entender cómo fue esta década de los 80. Violencia urbana, terrorismo urbano, altas tasas de mortalidad ligadas a factores políticos y factores del narcotráfico. Igualmente, las consecuencias que generan estos escenarios. Nacen organizaciones paramilitares, organizaciones de autodefensa, y todo esto debido a la incapacidad del Estado de poder controlar todos estos factores estructurales. Antes de revisar los diferentes presidentes de la década de los 80, es pertinente dentro de este análisis marcar la transición de la década de los 80 a los 90 con el gobierno de César Gaviria Trujillo, pues lo conecto con la muerte y el asesinato, mejor dicho, el asesinato de Luis Carlos Galán, y bajo el contexto del asesinato de Luis Carlos Galán es que asciende como figura política César Gaviria Trujillo, el cual convoca a un gobierno de unidad nacional, un gobierno en donde diferentes fuerzas puedan participar y buscar una solución tanto al narcotráfico como a la violencia política. Hay que entender que antes de César Gaviria Trujillo, Virgilio Barco le había propuesto cambiar la constitución y había solicitado mediante la figura del referendo, es decir, poner a discusión de la ciudadanía un tema trascendental para el país, en ese caso reformar la constitución de 1886, y bajo esta figura se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, pero también hay un impulso de los estudiantes con algo que se conoció como la séptima papeleta. Hay que recordar que en ese momento histórico los colombianos cuando iban a las urnas depositaban 6 papeletas, ya sea para elegir presidente, alcalde, gobernadores, concejales, y se construyó, los estudiantes decidieron hacer una papeleta adicional que se conoce como la séptima papeleta para solicitar el cambio de la constitución. Digamos que todo este escenario es todo este escenario jurídico es donde se propicia el cambio constitucional. Bushnell declaró que ese tal referendo fue un poquito dudoso porque más que referendo pareciera un plebiscito. Y eso lo vamos a discutir más adelante, esas diferencias entre referendo y plebiscito. Este es el ejemplo de la papeleta número 7 que impulsaba el cambio constitucional. Y para ello también quiero proponerles revisar un documento adicional. Ahorita no lo solicito que lo lean, solamente lo pueden revisar si tienen tiempo, y después podemos acordar un mecanismo para verificar la lectura de este. Este documento se titula Sociología e Historia del Movimiento Estudiantil por la Asamblea Constituyente de 1991, del profesor Óscar Alejandro Quintero Ramírez, y es un análisis muy interesante de la importancia del movimiento estudiantil para constituir un cambio constitucional. Igual yo se los anexo, después podemos negociar la forma de verificación de lectura, pero todavía no, para no llenarlos de compromisos académicos durante su semana de receso. Entonces, como lo venía analizando en la anterior presentación, en 1986 el homicidio fue la principal causa de mortalidad, ligado al tráfico de drogas y ligado de una forma estructural a la incapacidad del Estado. Y hay una proliferación de servicios de seguridad privados. Entonces, en términos politológicos se puede entender que hay una privatización de la seguridad.
La seguridad se vuelve el privilegio de algunos que pueden acceder a pagar por su seguridad. Otra característica de esta década de los 80 es que hay un rasgo notable, esto lo dice Bushnell, de la década, dice, un rasgo notable de la década fue la cantidad de manifestaciones cívicas, protestas a propósito de las deficiencias en los servicios públicos. Entonces partimos de la base de un Estado incapaz, incapaz de controlar su seguridad, incapaz de controlar problemas estructurales, que hace que haya una manifestación eh, constante dentro de la ciudadanía. Y hay un fortalecimiento en ese orden de ideas de sindicatos, y hay un gran sindicato que se estructura, que va tomando mucha fuerza para esta década de los 80. Recuerden que los sindicatos son o hacen parte de la sociedad civil, y este sindicato es el de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores. Todo esto, dentro del análisis de Bushnell, da muestras de la pérdida de la confianza en las instituciones formales. Por lo tanto, cuando se pierde confianza en las instituciones, cuando se pierde confianza en el Estado, se legitima, se le da valor a luchar contra el orden establecido. Por eso es que también bajo este contexto las formas de lucha subversiva son legitimadas por buena parte de la ciudadanía, y la ciudadanía hablo de las ciudades y de la ciudadanía rural, es decir, de los sectores campesinos. Yendo y viniendo en esta línea temporal desde la década de los 70, atravesando los 80, llegando a los 90, pues es importante resaltar dentro de este análisis el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Vuelvo y repito, él gobierna bajo el Estatuto de Seguridad que, digamos, los que en términos políticos es muy cercano a la doctrina de seguridad nacional que propuso el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y también él gobierna bajo la figura del estado de sitio. Todo ello para combatir al enemigo interno. Cuando se combate el enemigo interno y no se respetan derechos civiles, se violan constantemente los derechos humanos. Y es ahí donde organizaciones no gubernamentales, es decir, organizaciones de la sociedad civil, comienzan a generar una crítica constante al gobierno de Julio César Turbay Ayala en relación a la violación sistemática de derechos humanos. En ese orden de ideas es Amnistía Internacional la que hace esta crítica. Hay que recordar que el gobierno de Julio César Turbay Ayala es el que se da entre la transición de la década de los 70 a los 80. Recordemos, todo esto está dentro del contexto de la Guerra Fría y el alineamiento de Colombia hacia un bloque contrario a las ideas socialistas. Otro ejemplo de esta lucha del enemigo interno y externo se presenta cuando bajo el gobierno de Turbay Ayala se suspenden las relaciones con Cuba en el año de 1981. Entonces voy sintetizando. Estatuto de Seguridad, Instituto de Seguridad, doctrina de seguridad que busca proteger al Estado colombiano de la llegada de ideas comunistas, contexto de la Guerra Fría, estado de sitio. Hay métodos ilegales para combatir la violencia de la izquierda, métodos contrarios a los derechos humanos. Hay torturas y desapariciones, pero no comparados con lo que sucedió en la década de los 70 en Chile y Argentina. Recuerde que en estos dos países, sobre todo en Chile, hubo una dictadura radical, en este caso Pinochet, y en Argentina una dictadura de una junta militar. Entonces hay que tenerlo presente que en Colombia sí tuvimos un gobierno militar, pero no del talante de violencia y radicalidad con el que vivió Chile y Argentina en la década de los 70. Después del gobierno de Julio César Turbay Ayala, que vale la pena recordar lo que era liberal, que son las contradicciones que presentan los análisis históricos de este país. Un liberal, es decir, una persona de mente abierta, digamos que dentro de esa idea de liberalismo
que se presenta ligado a una democracia y un respeto a los derechos humanos, digamos que fue totalmente contrario a su posición de su partido. Pero en la transición entre Turba y Ayala y el nuevo gobierno llega un conservador, que es Belisario Betancur, que llega a gobernar 1982 y 1986. Y contrario a Turba y Ayala, Belisario Betancur trata de incursionar por soluciones pacíficas a través de negociaciones. Negociaciones que se presentan con grupos guerrilleros, digamos que el grupo guerrillero que acoge de buena forma las negociaciones es la guerrilla de las FARC, en donde el primer escenario, también se conoce como paz negativa, es llegar a una tregua entre guerrillas y las fuerzas de gobierno para suspender hostilidades, es decir, para suspender confrontaciones armadas. Y en ese orden de ideas, cuando se suspenden las hostilidades, se inician procesos de diálogo. Ya en el proceso de diálogo se busca el cese al fuego o paz permanente. Para los estudiantes de política global, cuando lleguemos a paz y conflicto, vamos a revisar todos los elementos para conseguir o para desarrollar una paz positiva. Las FARC, vuelvo y repito, es la guerrilla que asume con buena forma estos llamados de Belisario Betancur y entran en un proceso de diálogo. Estos acuerdos, que sería interesante profundizarlos, ya sea a través de su materia de historia, en el mismo ejercicio de política global, son los acuerdos de la Uribe del año de 1984. ¿Qué se busca en los acuerdos de la Uribe? ¿Qué se busca en este ejercicio de diálogo? ¿O qué nace? Mejor dicho, ¿cuál fue la consecuencia más importante del proceso de acuerdos de la Uribe? Es formar un partido político de exguerrilleros, de miembros del Partido Comunista y militantes de izquierda, y ese partido político nace en 1985 y es la Unión Patriótica. Digamos que la intención de las FARC es ir generando un proceso de transición en ese momento histórico, década de los 80, de lo militar a lo político civil. Entonces ellos van a intentar llegar a, a ser parte de ese sistema democrático mediante un partido político. Y pues la historia demostró que este partido político fue perseguido y se desarrolló algo que se conoce como el genocidio de la Unión Patriótica. Bushnell analiza y dice, la tregua fue violada por todos los bandos, puesto que ni Betancourt ni los jefes revolucionarios tenían el control absoluto sobre sus respectivos subordinados. Es decir, sigue en evidencia un Estado débil y un Estado que no tiene la capacidad de hacer cumplir sus decisiones. Y lo mismo ocurre con los grupos guerrilleros que no tenían un total control de sus subordinados. Belisario Betancur, vuelvo y repito, conservador, él llega proponiendo un proceso de paz con los actores armados de ese momento y algo que me parece supremamente interesante en los procesos de paz y que menciona el profesor Arias en su página 148 del documento que ustedes han analizado, dice, comillas, el triunfo del conservador Belisario Betancur marcó un hito en el accidentado camino de las relaciones entre Estado y la insurgencia. Eso fue algo importante dentro del contexto. Por primera vez en la historia, un gobierno reconoció que el problema guerrillero no era asunto de orden público. Entonces desmarca esa posición, por ejemplo, que tenía Turbay, de que la guerrilla y sus acciones generaban una alteración del orden público y por lo tanto la necesidad de un estado de sitio, como había dicho hasta entonces todos los mandatarios, sino que existían causas objetivas y esas causas objetivas son injusticia social y exclusión política que habían llevado a numerosos colombianos a optar por las armas. Esto es muy interesante, un presidente conservador habla de causas objetivas, es decir, causas estructurales que generan la violencia. Digamos que uno de los últimos presidentes, antes de Belisario Betancur, que había hablado de causas objetivas, era, no presidente, pero sí un actor político, era Jorge Eliezer Gaitán. Él hablaba de algunas causas objetivas de ese país nacional y ese país político que eran causantes de la violencia.
Entonces, en este orden de ideas, hay unas iniciativas de Belisario Betancur, hay tres principios con los cuales él intenta dar intenta solucionar esos problemas relativos a esas causas objetivas, causas estructurales. Entonces, el primero es la negociación entre amplios sectores de la sociedad, incluidos los movimientos guerrilleros. Entonces él propone, sentémonos a negociar, sentémonos a hablar, miremos qué soluciones le podemos dar al problema de la violencia y vamos a incluir a los movimientos guerrilleros. Consecuencias de esa negociación amplia son los cesos al fuego. Segundo, reformas sociales. Nace el Plan Nacional de Rehabilitación, una política de ayudas estructurales del Estado hacia sectores menos favorecidos, sobre todo en lo relativo a la educación, vivienda, salud. Digamos que no le fue muy bien a Belisario Betancur con este Plan Nacional de Rehabilitación. Vemos que Colombia en ese momento histórico pues no tenía los suficientes recursos, entonces no funcionó muy bien, pero es un intento de un presidente conservador para tratar de darle solución al problema de la violencia. Y por el otro lado están las reformas políticas. Esto sí es supremamente importante y en algunos momentos se convierte en pregunta tipo ITFES. Es en el gobierno de Belisario Betancur que nace la figura de elección popular de alcaldes. Es decir, antes de Belisario Betancur los alcaldes eran elegidos por los gobernadores. Con Belisario Betancur se permite elegir a los alcaldes por voto popular y es ahí donde entra la Unión Patriótica para poder llegar a tener acceso al sistema democrático y poder participar en algunas regiones del país. Y después de esas elecciones de 1986 y 1988, muchos alcaldes en Colombia fueron alcaldes de la Unión Patriótica. Aunque la historia muestra que no fue un partido muy bien votado, pero sí tuvo participación en algunas alcaldías, en algunos consejos. El primer alcalde de Bogotá elegido por voto popular fue Andrés Pastrana Arango, que posteriormente va a ser presidente de Colombia. Entonces es importante, la elección popular de alcaldes se constituye como una herramienta dentro de ese contexto de solución pacífica del conflicto para permitir que un actor que había sido excluido pueda participar dentro del juego democrático. Pero digamos que todo esto se desdibuja, se deslegitima, porque otro actor armado que no hizo parte en este momento de un proceso de paz, que es la guerrilla del M-19, en 1985 se toma el Palacio de Justicia. Digamos que ahí marca, digamos, una ruptura dentro del imaginario de la sociedad colombiana de que se podía llegar a acordar una paz mediante un ejercicio pacífico, pero por el otro lado, una guerrilla se estaba tomando el Palacio de Justicia y se generaron una serie de tensiones entre militares y el gobierno de turno, que inclusive se dice que hubo una pequeña toma del poder por los militares, en donde se violaron ya por ambos bandos, por el ejército y por la guerrilla del M-19, derechos humanos. Entonces estos son puntos relevantes en relación al gobierno de Belisario Betancur, son herramientas para entender la década de los 80, son puntos de inflexión dentro de este análisis para llegar a entender la Constitución del 91 y espero que estas presentaciones sean de la ayuda de ustedes, sean pertinentes dentro de nuestros análisis y espero vernos ya sea de manera virtual o en el mejor de los casos en la institución. Un gran abrazo, apreciados estudiantes.